es a estar en este concepto, ¿no? En estado de alerta, alerta novedad, alerta percepción. Es decir, estar vigilantes de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, emociones y acciones. Recuerdan que la práctica que dimos al final de la clase número 2 de personalidad, esencia y ego es la autoobservación, este sentido que tenemos bastante dormido, que se dice que en otros tiempos lo teníamos bastante desarrollado, pero como nos hemos ido atrofiando, si bien hemos experimentado crecimientos en otros sentidos, a nivel de sociedad, sin embargo, en otros nos hemos ido atrofiando. Y el sentido de la autoobservación lo tenemos bastante atrofiado, poco usado, y además porque nadie nos enseña estas cosas. Y que son aspectos importantes porque cuando una persona aprende a autoobservarse, más que observar a los demás, porque para eso sí somos buenos, para fijarnos en los demás, ¿no? En la parte egoica nos permite o nos hace que nosotros siempre andemos como fijándonos en los demás, en los defectos de los demás, pero no fijarnos en nosotros mismos. Hablábamos la clase pasada también que un gran hombre, una gran mujer, es aquella o aquel que es capaz de autocriticarse. En cambio, el hombre y la mujer mediocre vive criticando a los demás. Entonces el desafío y la autoexigencia en el camino esotérico gnóstico es autovigilarnos, autocriticarnos y ser bastante radicales con nosotros mismos y muy comprensivos con los demás. Miren lo que les acabo de decir. Bastante exigentes con nosotros mismos y muy comprensivos con los demás. ¿Ya? Lo cual no tampoco significa que hay que tolerar todo a los demás. Hay ocasiones en que la misma conciencia nos dicta rayar, como se dice, la cancha, hablar pam pam vino vino, pero sin pasarnos de revoluciones, sin pasarnos pasarnos a emociones inferiores que nos puedan desgastar, sino decir lo que hay que decir y punto. Sin mayor identificación y fascinación, que son dos conceptos que vamos a explicar ahora en esta clase número 3, que es el despertar de la conciencia. Eh, por lo tanto, sí queríamos repasar este sentido de la autoobservación porque está muy ligada a otra práctica que se llama clave de sol, que es la que vamos a entregar en esta clase. Entonces, bienvenidos todos los que se conectaron hoy día. Un aplauso para ustedes, felicitaciones, porque realmente conectarse un jueves previo a todas estas fiestas que tenemos, eh, habla bastante bien de ustedes en el sentido del compromiso que tienen con estos estudios, no conmigo, no con la Asociación de Estudios Gnósticos, sino que para consigo mismo y su propio autoconocimiento. De eso se trata en parte este curso, de que adquiramos un autocompromiso con nosotros mismos, con nuestra conciencia, con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras emociones, y aquel que adquiere ese compromiso y va aumentando ese compromiso, definitivamente transforma su vida. Y lógicamente lo transforma para bien, o sea, en transformarse en como dice un sagrado libro, transformarse física, mental y espiritualmente, y hasta económicamente mucho. Ana. Entonces, antes de partir, les voy a compartir una pregunta que me hizo uno de sus compañeros de curso, eh, que era referente al ego. En la clase pasada, y es bueno porque para aclararlos con todo, en la clase pasada, si ustedes la revisan, cuando hablamos sintéticamente del ego, porque la número 4, ahí vamos a hablar en profundidad del aspecto psicológico, del yo psicológico, este compañero había entendido como que habíamos dicho que el ego es malo, ¿ya? El ego no es ni bueno ni malo, es lo que es. Nosotros en nuestro interior tenemos luces y sombras, claridad y penumbra, no hay más. Entonces, todo este trabajo que nosotros vamos a ir haciendo es para que nosotros cada vez hagamos más luz en nuestro interior. Cuanto más nos autoobservemos, más luz vamos a poder ir haciendo nosotros mismos en nuestro día a día, en las situaciones, los eventos que nos toca vivir en el trabajo, con la familia, con los vecinos, etc. ¿Sí? Entonces,
el ego no es ni bueno ni malo, tiene una función, tiene un rol, ¿sí? No vamos a entrar en detalle, pero nosotros lo que tenemos que reflexionar, pensar, analizar, es que cuando hemos estado en nuestra vida, en los eventos de nuestra propia vida anterior, cuando hemos tenido ataques de ira, ataques de lujuria, ataques de intolerancia, violencia física, verbal, emocional, todos esos aspectos que hacen sufrir a nosotros mismos y hacemos sufrir, que son aspectos derivados de la parte egoica, eh, no vamos a decir tampoco que es algo que a uno le gustaría tener, pero lo tenemos, es parte de nosotros. Y como es parte de nosotros, tenemos que aprender a conocerlo. Lo que sí hablamos es que al enemigo hay que aprender a conocerlo, porque no lo podemos destruir, no lo podemos eliminar, no le podemos quitar fuerza si no sabemos cómo funciona, cuándo funciona más, cuándo funciona menos, en qué situaciones es que la parte egoica toma más control de nosotros, ¿sí? Eh, por eso es que la autovigilancia, la autoobservación es una práctica fundamental en todos estos estudios, ¿sí? Y que está muy relacionado con esta clase que vamos a ver ahora, que es el despertar de la conciencia. Así que eso queríamos aclarar. Si alguien tiene alguna duda, consulta respecto a la clase anterior, puede hacerlo. Pues le recuerden que hay una manito abajo, levantan la mano antes de partir con la clase, ¿ya? ¿Nadie tiene alguna consulta, duda de la clase anterior? ¿Leyeron? Coloquen en el chat los que puedan escribir en el chat si leyeron el PDF. A ver, con sinceridad. El que no lo haya leído, coloque, no lo he leído aún. Recuerden que aquí no pasa nada. Bueno, vamos a compartir pantalla. Bien. ¿Qué dice el chat? No dice nada. Bueno, digamos. Comencemos entonces. Estamos en la clase número 3, el despertar de la conciencia. Dice Elizabeth, yo no lo terminé de leer. Excelente, Elisa. Durante el fin de semana ahí un ratito, entre la fiesta, entre el compartir y todo. De hecho, les digo enseguida, estas fiestas precisamente son eventos, situaciones notables para uno observarse, conocerse, ¿sí? Porque hay mayor fuerza, digámoslo, a uno atrayéndolo para a veces cometer errores, pasarnos de la cuenta, en varios sentidos. No lo he leído, estoy sin trabajo y el dinero está escaseando. No hay problema, no hay problema. Eh, todo pasa, ¿eh? No lo he leído aún. Bueno, Mónica, ánimo para leerlo. Son cortitos los PDF, son 2, 3 páginas. Cuando las situaciones económicas, las situaciones emocionales, familiares, todas son situaciones a las cuales todos estamos expuestos de vez en cuando. No hay nadie que se salve. El que tiene mucha plata definitivamente tiene problemas familiares, con los hijos, emocionales. Eh, no es que lleven una vida sobre miel de hojuelas. Todo el mundo tiene algún desafío en alguna área de su vida. Entonces, estos estudios es precisamente para que nosotros vayamos adquiriendo un poquito más de sabiduría y salgamos adelante. El sabio Salomón en la antigüedad dicen que lo único que pedía a Dios era sabiduría. Lo único. Y con sabiduría resolvía todas las situaciones, todos los problemas y sabía conducir su propia y la de los demás. Bien. Repaso. Existen, decíamos en la clase anterior, que existen 3 aspectos que se manifiestan en la psiquis, en el ser humano, ¿cierto? La esencia, la personalidad y el ego. Que somos, lamentablemente hoy día, principalmente ego, porque nuestra vida interior, nuestra psiqui,
Nuestra parte emocional generalmente está gobernada por esta penumbra, por esta fuerza tenebrosa, que repetimos, no es que sea buena ni mala, es nomás, es una fuerza. Y como tal hay que aprenderla a conocer y con el tiempo a controlar, a dominar y por último a eliminar, a identificar sobre todo. Es lo que nos toca como estudiantes gnósticos. Eh, y decíamos que esa esencia, que esa parte o budata, como se llama en Oriente, es lo innato en nosotros, es lo que es inherente a nosotros, es lo propio, es lo real, es lo bello, lo más puro que tenemos en nuestro interior, la esencia. Hablábamos que, por ejemplo, los bebés, por eso es que inspiran esa ternura, ese cariño, esa bondad, porque son esencia pura. En cambio, nosotros cuando ya vamos creciendo y la fuerza del ego va aprisionando, va como un manto cubriendo, está encapsulando, embotellando a la esencia, es que ya no somos tan bellos, no somos tan bellas, ¿sí? Porque tenemos rasgos de instintos brutales, bajas pasiones, emociones inferiores. Por lo tanto, pero aún tenemos esa esencia y con esa esencia es la que podemos trabajar para que vayamos desarrollándola, la vayamos despertando, siempre y cuando hagamos un trabajo en paralelo, que es identificar los elementos negativos en nosotros y ponerlos a eliminar. Y sobre todo hablamos de la práctica observador-observado. ¿Quién observa? ¿Quién es el observador? La esencia. ¿Qué es lo que observa? El defecto, el error, el vicio, la manía. Por eso es que decíamos que tenemos que aprender a estar autovigilantes de nuestro pensamiento. ¿Qué estamos pensando? Y disociarnos, como vernos desde afuera, a nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos pensando? Disociarnos, vernos desde afuera, cómo estamos sintiendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Darnos cuenta, observarnos nosotros mismos, escanearnos, digámoslo así, permanentemente. Al principio es muy difícil porque no estamos acostumbrados a esta práctica de la autoobservación. Así que no sucumban, no digan, oh, no, esto no es para mí, esto es muy difícil. Porque como toda práctica, es como la persona que va al gimnasio, al principio le cuesta, anda molido días, pero después que sigue con la constancia, lo sigue haciendo, ya es parte de él y es un hábito. Entonces, la práctica del observador observado, decíamos que es una práctica fundamental para estos estudios y hay que irlo practicando lo que más, cuanto más veces nos acordemos durante el día, mejor. ¿Sí? Es solo identificar, es solo darnos cuenta, es solo observarnos, sin juicios, sin prejuicios. Eso todavía no, solamente darnos cuenta. Bien, dice Niels Bohr, Premio Nobel de Física en 1922, todos sabemos que existe ese algo que llamamos conciencia. Imagínense, un científico de alto nivel no habla de la conciencia, porque mucha gente dice que estos temas es solamente para la gente, no sé, espiritual, esotérica, y no. Hablamos también que hay grandes científicos como Newton, como Pasteur, que eran grandes místicos, grandes estudiosos de lo esotérico y de las ciencias tangibles, digamos, oficiales. Entonces dice, todos sabemos que existe ese algo que llamamos conciencia, simplemente porque todos la tenemos. Por lo tanto, la conciencia es, tiene que ser parte de la naturaleza, o más, en general, de la realidad, lo cual significa que tenemos también que considerar la existencia de leyes de una clase por completo diferente, una existencia de una clase de leyes completa diferente, ¿sí? Porque vamos a aprender en este curso que nos rigen leyes que si bien o principios que si bien la mayoría no son tangibles, pero podemos sentir su poder. Por ejemplo, hablamos de que la electricidad no se ve, pero se puede sentir su poder, ¿cierto? Basta con que coloquemos un cable de cobre en el enchufe para que sintamos bastante el poder que tiene la electricidad y no se ve. El viento tampoco se ve, pero podemos sentirlo, la fuerza que tiene eso, ¿cierto?
Y así hay muchas leyes que nos rigen, que no las vemos físicamente, pero que existen, que nadie pondría en duda. La ley de gravedad está ahí, tampoco se ve, pero podemos sentirla. Basta que nos tiremos de un tercer piso para que sintamos su poder cuando nos pegamos en el suelo. Por lo tanto, es interesante que estos científicos hablen de la conciencia y hablen de que hay algo más y que esto es parte de la naturaleza. Bien, Max Planck, físico alemán, considerado como el fundador de la teoría cuántica, imagínense, y más encima ganador del Premio Nobel de Física en 1918, ni más ni menos. ¿Qué decía respecto a la conciencia? Creo que la conciencia es fundamental. Creo que todo asunto deriva de la conciencia. Todo lo que hablamos, todo lo que consideramos como existente es dictado por la conciencia. Miren qué interesante. Definitivamente, según nuestro grado de conciencia, nos damos cuenta de los distintos grados de la realidad. Nosotros, nuestra audición tiene un rango en el cual percibimos, pero hay muchos sonidos, la misma naturaleza, las plantas emiten un sonido que nosotros no podemos percibir, pero que está ahí, pero que nosotros no lo percibamos, no significa que no exista, ¿sí? Entonces son distintos niveles de realidad. Nosotros estamos en esta dimensión tridimensional, 3 dimensiones, ancho, largo y alto, pero no significa que sea la única dimensión o la única realidad, ¿sí? Por eso es que nosotros estamos llamados a despertar nuestra conciencia para que podamos aumentar los niveles de percepción de las distintas realidades que son parte de la naturaleza, las distintas dimensiones superiores e inferiores de la naturaleza. Entonces, muy interesante lo que dice que estos científicos que son parte de la ciencia oficial hablan acerca de esto que es la ciencia no oficial o esotérica. Einstein, ¿qué más decía? ¿Sería posible describir todo científicamente? Miren, sería posible describir todo científicamente, pero no tendría ningún sentido. Carecería de significado lo que usted describiera a la sinfonía de Beethoven como una variación de la presión de la onda auditiva. Imagínense describir esas tremendas sinfonías como algo analítico, no tiene ningún sentido. Las sinfonías de Beethoven, de la 1 a la 9, hay que sentirlas, hay que escucharlas, hay que dejarse llevar por esas tremendas melodías que definitivamente a uno le cambian el estado emocional. Si no me creen, escuchen la novena sinfonía, en YouTube coloquen novena sinfonía de Beethoven, ojalá en vivo, con una orquesta en vivo, hay muchas versiones y con audífonos, no con estos audífonos pequeñitos, ¿no? Sino que con de estos audífonos ojalá que cubren totalmente y a ojos cerrados. Dura 50 minutos y van a ver cómo les cambia las emociones, su nivel vibratorio, el nivel de tranquilidad. Esas cosas son las que hay que ir comprobando, no porque nosotros aquí se la digamos, nosotros le compartimos eso, pero ustedes están llamados a comprobar el efecto que tiene el sonido en nosotros. Hay una clase que en la quinta se llama Luz, Calor y Sonido, que habla de los 3 principios o las 3 fuerzas primarias de la naturaleza y que vamos ahí a entender en detalle la importancia y el significado del sonido como principio creador y como principio destructor también. Por eso es tan importante que tomemos conciencia de la música que escuchamos actualmente. No da lo mismo escuchar cualquier cosa, definitivamente. Bueno, ¿qué es la conciencia? Dice el maestro Samael que la conciencia es un funcionalismo muy natural de la misma conciencia, o que la gnosis en realidad es un funcionalismo muy natural de la conciencia. Es decir, cuando vamos despertando la conciencia, la gnosis, este conocimiento intuitivo, interior, trascendental, va floreciendo en nosotros. A medida que estemos menos despiertos, menos autognosis vamos a poder hacer en nosotros. Hay un conocimiento trascendental, intuitivo, de origen divino, que él es el centro,
es la base de todo conocimiento religioso y esotérico, que es la gnosis. Y eso lo vamos a explicar en detalle en la clase número 12, que es el árbol genealógico de las religiones. Y nos vamos a dar cuenta que la gnosis como conocimiento universal, como conocimiento eterno, está presente en todas estas culturas y religiones por ende. Entonces, la conciencia, la mejor forma de poderlo definir es como esa capacidad, como una capacidad de que tiene la misma esencia, la misma chispa divina en nosotros, de aprender, es decir, capturar el conocimiento de momento en momento, esa capacidad de darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor, es decir, una conciencia temporoespacial. Hay mucha gente, conocen gente que siempre anda atrasada, que vive llegando atrasado por todos lados, que como que no tienen esa conciencia temporal. Hay una conciencia espacial también, de darnos cuenta de dónde estamos. En este momento cada uno de ustedes está en un lugar específico, sentado. Ojalá que no sea en el baño. Pero tienen que darnos cuenta, ¿dónde estoy en este momento? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Sí? O sea, de eso se trata, darnos cuenta de capturar el conocimiento de momento en momento. Eso es la conciencia, eso es hacernos conscientes de todo cuanto nos rodea, de todo cuanto existe. Y cuanto más vayamos despertando la conciencia, más vamos a poder actuar en sabiduría, ¿sí? Y al contrario, cuanto más dormidos estemos, menos capacidad vamos a tener, lógicamente, de darnos cuenta de la realidad, de lo que pasa a nuestro alrededor, de forma externa y de forma interna. Y por ende vamos a cometer bastantes errores. Por eso es que una de las reflexiones que hemos hecho desde que comenzamos es que nosotros nuestra propia vida la tenemos que hacer una hoja de estudio o varias hojas de estudio. Nuestra propia vida se convierte en un libro en el cual debemos olerlo, así como los libros, si se fijan, tienen un olor particular, abrirlo y empezar desde la primera hoja. Cada hoja puede ser un año de vida e ir estudiando dentro de lo que tengamos conciencia, por supuesto. Hay muchas cosas que no vamos a recordar, porque como estamos dormidos, se nos olvida gran parte de nuestra infancia, una parte de la adolescencia, una parte de la adultez. Pero con lo que podamos recordar, podemos hacer un estudio de por qué cuando en esos eventos, por ejemplo, me faltó conciencia, cometí tal error, ¿sí? Entonces, eso es como en síntesis la conciencia. Es un concepto que hay que irlo masticando, madurando, elaborando con el tiempo, no es fácil. Porque miren, confundimos habitualmente la conciencia con el intelecto, y no es lo mismo. ¿Están relacionados? Sí, porque el intelecto hace parte de la conciencia, ¿sí? El intelecto es un instrumento que se nos dio para que podamos razonar, para que podamos analizar, y que es parte del cerebro, ¿sí? Pero no lo es todo. La conciencia abarca todo, por lo tanto no es lo mismo. Hay mucha gente que tiene gran intelecto, que es inteligente, por ejemplo, pero que tiene poca conciencia. Hay gente que es muy hábil en algún aspecto de la vida, pero es un desastre en otras áreas de la vida. Alguien puede ser muy intelectual para resolver, por ejemplo, matemáticas, pero puede ser muy poco consciente en llevar una vida sana, en llevar una vida equilibrada, llevar una vida familiar estable. Entonces no es lo mismo conciencia que intelecto. ¿Mm? Dice el maestro Samael Aumbeor, la conciencia en el hombre es fuera de toda duda y sin temor a engañarnos, una especie muy particular de aprehensión, de conocimiento interior, totalmente independiente de toda actividad mental. ¿Se acuerdan que cuando definíamos a la gnosis era como un conocimiento intuitivo y como tal no pasa por el proceso razonativo, sino que es un conocimiento
expreso, un conocimiento directo, que no pasa por el intelecto, no pasa por un análisis deductivo e inductivo, sino que es un conocimiento que es directo. Es como la intuición, es cuando alguien siente que, es como cuando la mamá siente que a su hijo le está pasando algo, que no está bien, no sabe lo que le sucede exactamente, pero sabe que sí le está pasando algo o que está en problemas. Eso lo intuye la mamá, ¿sí? Entonces, ese, por ejemplo, es un conocimiento directo, que es independiente de la actividad mental, como enseña aquí este maestro. Maestro, por el, entre paréntesis, que escribió durante su vida física más de 70 obras que hablan de esoterismo, que hablan del gnosticismo universal, de la antropología gnóstica, de medicina, de botánica, más de 70 libros, imagínense. Y en los años 40, 50 y 60, en que no era como hoy día, en que tenemos la dicha de tener tecnología en la cual uno va, por ejemplo, hablando y se va transcribiendo, por ejemplo. En ese tiempo existían estas máquinas que prácticamente eran con golpes y eran muy duras, y así y todo, en esas condiciones, escribió más de 70 obras. Por eso les invitamos a que vayan leyendo las obras que ustedes quieran, están todas al público, las que le llame la atención. Le dimos el otro día el link de Gnosis Chile para que puedan descargar PDF. Cuando vengan aquí a la sede, hay varios libros que están disponibles en físico para que los puedan leer. Eso tiene una magia distinta también y los puedan adquirir a bajo precio para que esté al alcance de todos. Bueno, sigamos. Entonces, ese es el conocimiento directo, eso es lo que es la conciencia. Ese tipo de aprehensión, de capturación de conocimiento interior y exterior, por supuesto. Ahora, actualmente nuestro estado, una pregunta que nos sirve para cuestionar, ¿no? ¿Será de conciencia? ¿Será de sabiduría? ¿O será de una vida promedio en que se basa entre errores, inconsciencia, de vez en cuando un poquito de luz? Recordemos que la conciencia está libre en muy poquita magnitud, solo simbólicamente un 3%. Esa conciencia, como ven en la botella, esa chispa divina, esa luz que tiene todo el potencial para convertirnos en personas distintas y espiritualmente más desarrolladas, está embotellada, está encapsulada. La botella viene a ser cada defecto, cada error, cada ego, cada vicio, cada manía, cada mala costumbre, cada grosería, etcétera, encapsula, toma conciencia, apresiona a esa conciencia. Por lo tanto, cuando nosotros eliminamos el defecto, esa conciencia se libera, ¿sí? Nosotros, esa conciencia está embotellada en el ego, y es ese conjunto de defectos psicológicos en su gran mayoría. Entonces, las posibilidades de estar conscientes son muy pocas. La mayoría de las veces nosotros actuamos de forma automática. Nos dicen algo que no nos gusta y es como que nos apretaran un botón. Y esta máquina responde automáticamente, con violencia, con una grosería, con etcétera. Nos apretan otro botón, por ejemplo, alguien que nos contradice, es como que nos aprieta otro botón y nosotros como que nos da rabia y sentimos esa ira porque al ego no le gusta que lo contradigan. El ego en nosotros le gusta tener la razón, le gusta tener todas las respuestas del mundo, se cree sabio. ¿Mm? Entonces, son aspectos que nosotros debemos ir autoobservando en nosotros, en el diario vivir, en nuestras conversaciones triviales. Estamos generalmente, como hablábamos, dormidos. El 3% solamente está libre, si no la ejercemos, está nuestra conciencia dormida. Por eso ese es el llamado a despertar la conciencia. Cuando estamos vigilantes, en estado de vigilia durante el día, si nosotros aprendemos a estar despiertos durante el día, durante la vigilia, durante nuestro trabajo, en la casa, a todo minuto con el tiempo, y nos vamos convirtiendo
buenos en estar despierto, en estar autovigilante, en estar autoobservándonos, también en el descanso, en la noche, vamos a poder despertar en el mundo de los sueños. Porque todas las noches nosotros salimos en cuerpo astral, pero de forma inconsciente. Inconsciente. Por eso es que no tenemos la gran parte, gran parte de las veces recuerdo de lo que soñamos, y menos estar consciente en el astral, en el mundo astral. No vamos a poder estar conscientes en el mundo astral si no partimos estando conscientes aquí y ahora, en nuestro diario vivir. Entonces, la conciencia está donde están nuestros pensamientos, y generalmente estos pensamientos están lejos de la acción que estamos realizando. Y con esto provocamos, por ejemplo, múltiples accidentes, errores en el diario vivir. Cuando vamos manejando, ejemplo, vamos pensando en otra cosa. Vamos manejando y vamos pensando en algo que vamos a hacer después en la casa. O venimos pegados de algo que nos dijeron y no nos gustó en el trabajo. Se fija, nuestro pensamiento, nuestra conciencia está en otro lugar, temporoespacial, y nuestro cuerpo, el bulto, por decirlo de alguna forma, va manejando de forma automática. Entonces, nuestra conciencia está donde está nuestra atención. Otro ejemplo, las personas caminan a diario pensando en distintos aspectos de su vida sin darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor. Vamos en la calle pensando también y caminando. Mucha gente, por ir con la conciencia en otro lugar y con el cuerpo caminando, no se da cuenta, pasa una luz roja y casi lo atropellan. O derechamente a mucha gente lo atropellan por eso. Otros van con los audífonos en la calle, escuchando música y no están conscientes de los ruidos alrededor, y también ocurren accidentes, ¿sí? Entonces, ocurren fatalidades, un accidente por distracción, por ir con la conciencia dormida. La conciencia dormida, la alegoría que en la cultura popular conocemos es la Bella Durmiente. ¿No han escuchado la Bella Durmiente? De los cuentos infantiles. Esa Bella Durmiente es nuestra conciencia dormida. Y por eso es que nosotros tenemos que despertarla. La lámpara de Aladino es otra alegoría que nos muestra el trabajo que hay que hacer en nosotros. Ese genio que está encapsulado en la botella y que a través de un frotamiento sale. También eso tiene que ver con otro aspecto que es el calor, que lo vamos a explicar más adelante, pero nosotros debemos aprender a verlo, este conocimiento que con el tiempo nos vamos a dar cuenta que está en todos lados. El conocimiento siempre está ahí, para el que tiene ojos para ver, para oídos para escuchar, etc. Bien, el yo psicológico, decíamos que al tener la esencia embotellada en un 97%, nos mantiene con la conciencia dormida, y en ese mismo porcentaje, por lo tanto, es el objetivo de la psicología esotérica gnóstica, a diferencia de la psicología oficial. No la confundamos. Si alguien de ustedes sabe un poquito de la psicología tradicional u oficial, distinto, ¿sí? Allá se habla del super yo, el ello y todo eso. Aquí es una psicología esotérica práctica muy distinta, que es para el despertar de la conciencia. Entonces, el inconsciente, el subconsciente y el infraconsciente constituyen zonas de la conciencia dormida, y es el depósito del ego, ¿sí? Donde él se esconde cuando queremos descubrirlo. También obviamente existe la supraconciencia, que es un atributo único en el hombre verdadero, pero la supraconciencia es lo mismo que la conciencia despierta, y eso es un proceso largo, arduo, que requiere mucho esfuerzo, mucha paciencia, porque en estos estudios, en este camino espiritual gnóstico, no hay nada rápido, no hay nada inmediato, así es que hay que tener paciencia. Hay una frase que dice: en paciencia poseeréis vuestras almas. O sea, nada se hace en esto sin paciencia, ¿sí? Sin paciencia. Hablamos también de la semana pasada, o la última clase, que las religiones todas nos hablan del despertar y de estar como vigía en época de guerra, pero
El problema que no se nos ha dado las claves para lograrlo. Y este curso es para eso, para que tengamos las claves para que nosotros con nuestro propio trabajo, porque nadie va a hacer el trabajo por nosotros, nadie va a despertar nuestra conciencia por nosotros. Nosotros inevitablemente tenemos que pasar por el fango, por el camino pedregoso y recorrer nuestro propio camino. Eh, y con fracasos muchas veces y con dolor. ¿Sí? Bueno. El inconsciente se expresa en el mundo onírico, en el mundo de los sueños, como mera repetición de todos los actos mecánicos realizados durante el día. Por eso es que hablamos delante que si nosotros no somos capaces de ir despertando en el día a día, en el estado de vigilia, autoobservándonos, menos vamos a ser capaces de darnos cuenta que estamos soñando, ¿sí? De despertar en el mundo de los sueños. Si uno es capaz de despertar en el estado de vigilia durante el día, darse cuenta de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy haciendo, de dónde estoy, etc., la misma didáctica nos va a servir en el mundo onírico, en el mundo de los sueños, en el mundo astral. Vamos a darnos cuenta que estamos soñando, ¿sí? Por algún elemento extraño. Y si alguien despierta en el mundo astral, va a estar de forma consciente. Y eso va a ser obviamente una experiencia extraordinaria, porque el que despierta conciencia en el mundo astral puede ir a voluntad a cualquier lugar, viajar, volar. Esa es una experiencia que cada uno de nosotros, quizás alguno de ustedes ya ha tenido experiencia, tiene que vivirlo. Y la subconsciencia, imagínense, la subconsciencia, el yo, el ego, los distintos defectos que tenemos nosotros, en el subconsciente, se dice que cuando nosotros disolvemos el yo, el subconsciente se convierte en conciencia o en consciente. Por eso es que tenemos que hacer un estudio profundo, porque tenemos que sacar eso que está tan escondido en nosotros, porque hay defectos que están en la superficie, en el consciente, es muy fácil darnos cuenta. Por ejemplo, alguien que tiene el hábito de fumar, es muy fácil darse cuenta de un hábito evidente, pero hay muchos otros defectos que están muy escondidos, muy en el fondo de nuestro inconsciente. Entonces, en la relación con nuestros semejantes, los defectos escondidos en este fondo afloran espontáneamente, saltan fuera porque el subconsciente nos traiciona. Y si estamos en estado de alerta, percepción, entonces los veremos cuál son en sí mismos. Por eso el trabajo grande aquí es estar vigilante, estar alertas en ese estado de vigía, como el vigía en tiempo de guerra. Bien, los tres factores que componen el subconsciente son la herencia, la educación, circunstancias, todo eso se va acumulando en el subconsciente, y eso tiene que repercute en nuestra conducta social. Toda impresión sensorial que hemos ido capturando desde que nacemos va quedando almacenada, como sabemos, en este subconsciente. Y bueno, eso tiene que ver también con lo que hablamos en la clase pasada, la personalidad, ¿cierto? Que se forma de los 0 a los 7 años y influye en toda nuestra vida después. Pero podemos hacer un trabajo consciente para ir transformando, mejorando esa parte y por ende ir cambiando nuestra vida. El infraconsciente, los sueños infraconscientes son conocidos vulgarmente como pesadillas. ¿Sí? Yo creo que todos hemos tenido alguna vez alguna pesadilla. Y ahí se expresan también todos estos aspectos que están muy escondidos en nosotros. Pero miren, con que partamos con la parte consciente o haciéndonos conscientes de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones inferiores, acciones, la mayor parte del tiempo, eso ya va a transformar incluso o va a tener un efecto en el mundo onírico, va a ir teniendo efecto en el subconsciente y en el infraconsciente.
Ahora, ¿por qué estamos dormidos? ¿Cuáles son las causas del sueño de la conciencia? El sueño de la conciencia es el resultado de un proceso en el cual existen dos procesos principales. Uno se llama identificación y el segundo paso es la fascinación. El proceso de identificación, eh, el proceso de identificación significa que nosotros nos identificamos con algo, con una cosa, con una persona, con una idea, con un evento. Ejemplo, un hombre va por la calle y pasa una mujer atractiva. Si uno no está vigilante, atento, un hombre se puede identificar con esa persona. Se da vuelta, la mira, aflora el yo mirón, se identifica, ¿sí? Identificarse es sentirse parte, poner atención, poner la conciencia en esa persona, cosa, idea, objeto, evento, situación. Eh, una persona nos dice algo que no nos gusta o que es contrario a nuestras creencias, a nuestros dogmas, y nos identificamos con eso. Por lo tanto, reaccionamos violentamente, con ira, con intolerancia, con impaciencia. Eso es identificarnos, ¿sí? Nos podemos identificar en estados de lujuria, como aquí la foto, ¿no? En acciones que estamos haciendo. Nos podemos identificar con un auto, con cosas materiales, ¿sí? Y sentimos que somos el auto que manejamos. La gente al identificarse con los objetos materiales pierde conciencia, se duerme y siente que es el auto que maneja, siente que es el título universitario que tiene, siente, piensa que es el dinero de la cuenta corriente, la cantidad de dinero que posee, y se duerme. ¿Significa esto que no hay que tener dinero? No, no significa eso. ¿Significa esto que no podemos aspirar a tener un buen auto? Tampoco significa eso. El reto, el desafío es no identificarnos. Por ejemplo, en tiempo de prosperidad económica, tampoco identificarnos con eso, con esa abundancia pasajera. Hay gente que le llega dinero y se sienten muy importantes, se sienten o andan mirando por sobre el hombro a las demás personas, solo porque tienen dinero y se identifican con esa abundancia pasajera. Y todo lo contrario, cuando hay una apretura económica, cuando hay crisis económica en la casa, en la familia, tampoco identificarnos con eso, tampoco sentirnos que tiene solución y que somos eso, que somos ese estado pasajero de apretura económica. Ni con lo uno ni con lo otro. Hay que aprender a ubicarnos en todo momento. Si uno aprende a ubicarse en todo momento y no sentirse, no identificarse, con eso vamos a poder incluso solucionar nuestros problemas más rápido, salir adelante. Pero el que se identifica, aunque no estamos diciendo que esto no sea difícil, es muy difícil, pero de eso se trata. El que conquista cosas difíciles cambia su vida. Si fuera fácil tener un cuerpo tonificado, todos andaríamos caminando con cuerpos tonificados. No es fácil porque hay que cambiar alimentación, hay que tener disciplina para hacer pesas, para dormir bien, etcétera. Son disciplinas. En estos aspectos espirituales también. Un desarrollo espiritual serio y a largo plazo se construye con disciplina, con esfuerzo, con sacrificio. Mucha gente piensa y siente que es espiritual porque le gusta, le llama la atención la parte esotérica, pero un desarrollo espiritual no tiene nada de fantasioso ni, ni lindo. Es duro, es complejo, es doloroso muchas veces. Y estos aspectos hay que aprenderlos desde la base, de no identificarnos ni con lo uno ni con lo otro. Por ejemplo, un hombre no se identifica con, por ejemplo, aprender a no identificarse con una mujer súper atractiva. Eso significa que no pueda tener a su mujer y tener dicha en el amor y en la sexualidad. Por supuesto que lo puede tener, pero tiene que aprender a identificarse, a no identificarse. Y así hay gente que piensa que es el título que tiene, es el lugar donde vive,
Ah, es porque como vivo en tal lugar en Antofagasta, soy mejor persona o peor persona. No, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nosotros, el estudio acabado de qué aspectos de nuestra vida, de nuestra existencia, creemos que somos. ¿Y será que somos nuestro título? ¿Será que somos la cantidad de dinero que tenemos? ¿Será que somos el lugar donde vivimos? ¿Será la calidad de la ropa no, que usamos? Eso es lo que nosotros tenemos que respondernos nosotros mismos con conciencia, porque la esencia, lo que somos en realidad, esa esencia, esa chispa divina en nosotros, esa luz, no tiene nada que ver con los títulos, no tiene nada que ver con el auto que manejamos, nada que ver. Todo lo demás es pasajero. Por eso es que cuando a Jesús el Cristo, el emperador romano lo llama y le dice, ¿por qué no te defiendes? ¿Acaso no sabes que tengo el poder de encarcelarte o de liberarte? Esa escena de ese pasaje bíblico o de la película, todos lo conocemos. ¿Y él qué es lo que dice? Jesús el Cristo, ¿qué es lo que responde? Dice, porque mi reino no es de este mundo, porque mi reino no es de este mundo. Es decir, nosotros no nos podemos identificar con las cosas de este mundo. Que estamos en este mundo por este lapsus de existencia, claro. Que podemos disfrutar de las cosas lindas, por supuesto que las podemos disfrutar. De comer una comida rica, un trago rico, disfrutar con la familia sanamente, lo podemos hacer, tenemos todo nuestro derecho, como disfrutar de la sexualidad, etcétera. Pero hay que aprender a disfrutar con conciencia, con sabiduría, sin apegarnos. Por eso es que en Oriente, en el budismo, se enseña el no apego, porque el no apego tiene directa relación con la identificación y la fascinación. Porque una persona que se identifica, por ejemplo, ahora que estamos celebrando las fiestas patrias, una persona que está celebrando con su familia y se está tomando vino o alguna cerveza y se identifica con la botella, en vez de tomarse un par de tragos y disfrutar sanamente con una comida y con su familia, con esa sana alegría, se identifica y no se toma dos, se toma cuatro, cinco, seis cervezas, ocho cervezas. Y viene el segundo paso, la fascinación. La fascinación, que es empezar a soñar despiertos, que ya entra, en este caso, empieza a emborracharse. Está soñando, está fascinado, está imbuido, está metido en la situación. Otro ejemplo de fascinación, el hombre que se identifica con una compañera de trabajo, por ejemplo, no solamente le va a decir un par de piropos, sino que va a caer en toda una conquista, probablemente va a terminar engañando a su pareja, va a terminar acostándose con la compañera de trabajo o la compañera de trabajo acostándose con el compañero de trabajo, porque no solamente se identificó, sino que se fascinó, cayó, está totalmente metido en la situación. Entonces, estos son ejemplos de fascinación y de identificación en el cual la conciencia se duerme totalmente. Eh, ¿Qué otros ejemplos de identificación y fascinación? Pero yo creo que con esos varios ejemplos que dimos va quedando muy claro. Entonces, el ego y la esencia son incompatibles, es como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. Están ahí, pueden coexistir, pero son cosas distintas. Por eso el llamado a la desintegración de la parte egoica, a este despertar gradual de la conciencia. No esperemos que las conciencias despierten de un día para otro, no podemos ser ingenuos al respecto. Nos ha llevado vidas y vidas y vidas para estar dormidos y no vamos a despertar de un día para otro. Toma años y años y años de ir despertando la conciencia. Por eso es que, por ejemplo, Benvenuto Cellini, que fue el escultor de esta gran obra, que es el ay, no me acuerdo el nombre, pero el escultor es Benvenuto Cellini. Perseo. Perseo y la cabeza de Medusa. Se fijan aquí que este Perseo tonificado, con una actitud ubicada, neutra, sublime, tiene en su brazo derecho colgando la cabeza de Medusa.
Y la cabeza medusa hablábamos que representa todo este entreverado, ramificación, este rescoldo de cada uno de los defectos, vicios, manías, malas costumbres, groserías, etcétera, 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 todo lo negativo en nosotros, y el llamado aquí no está completo, pero en su brazo derecho tiene una espada. Entonces, es el trabajo que nosotros estamos llamados a hacer, lo que muestra esta imagen, ir cortando la cabeza de cada uno de esos defectos, vicios, manías que tenemos en nosotros, para ir logrando esa armonía, esa paz cada vez mayor en nuestra vida. Y esto es un trabajo sobre uno mismo, no es sobre mi pareja, no es sobre mis padres, no es sobre mis vecinos, no es sobre la sociedad en que yo le voy a andar predicando a que maten sus vicios, no, esto es sobre uno. Y lo único que uno puede hacer después con el descubrimiento de lo que significa la desintegración psicológica y el nacimiento y florecimiento de las virtudes de nosotros es compartirlo. Y eso es lo que hacemos aquí, por ejemplo, con estos estudios, con este curso de gnosis de autoconocimiento que se llama Primera Cámara, porque en los estudios gnósticos hay muchas cámaras. Esta es una primera cámara que es, en cierto sentido, hermética, ¿sí? No es tan pública, digamos. Y este es el trabajo resumido. Acuérdense que hablamos en la primera clase que el arte objetivo, una de ustedes preguntaba la diferencia entre el arte subjetivo y el arte objetivo. Bueno, aquí hay un ejemplo de arte objetivo. Este arte lleva 600 años, 700 años de existencia. Se creó como en el 1500. Benvenuto Cellini. Eh, la enseñanza que transmite, el conocimiento esotérico, secreto que hay en esta escultura, solo lo entienden algunos, que tienen las claves para comprender e interpretar la enseñanza que es perdurable en el tiempo, a través de este arte objetivo. Entonces, ¿por qué debemos despertar la conciencia? Alguien se puede preguntar, ya, pero ¿qué gano con despertar la conciencia? Bueno, con dejar de cometer tantos errores en nuestra vida ya es ganancia, ¿no les parece? Pero sí, como decíamos, el despertar es gradual a medida que se eliminan los defectos. Los maestros del invisible, los venerables maestros que están en otras dimensiones, están dispuestos a enseñarnos los grandes misterios de la vida, pero siempre y cuando nosotros estemos despiertos. Esa es como la exigencia. Al despertar la conciencia, nosotros adquirimos una cierta capacidad para orientarnos, dirigiendo nuestros pasos sabiamente por un camino de liberación psicológica. Si bien el ego no es ni bueno ni malo, tiene una función en nosotros, pero nadie puede negar el hecho que, por ejemplo, tener el vicio del alcohol, del cigarrillo, de las drogas, de el defecto de la promiscuidad, etcétera, de ser adictos al porno y todos esos defectos, hacen que nosotros seamos como esclavos. Por eso es que se habla de una liberación psicológica, porque cada vez que nosotros rompemos, eliminamos un vicio, una manía, un defecto en nosotros, algo negativo en nosotros, somos un poquito más libres. ¿Sí? Es por eso. Al despertarnos también esto nos conduce por el sendero de variadas experiencias directas, hasta el chequeo, verificación y comprobación de todos los grandes enigmas de la vida y la muerte de manera progresiva y ordenada. Por eso es que aquel que despierta durante el día y va despertando después en el mundo onírico, en el mundo astral, y va comprobando esos aspectos. Por eso es que el despertar es gradual. Tenemos que tener mucha voluntad, ser constantes, pacientes, como decíamos. Nada se nos regala en este camino. Por eso es que la gnosis en este tiempo está abierta para todo el mundo, pero no todo el mundo es para estos estudios, porque lamentablemente o afortunadamente es muy exigente. Pero no es que alguien a uno le exija, sino que la misma conciencia es muy exigente con nosotros mismos, porque para despertarla se requiere un trabajo intenso. El que trabaja despierta y comprueba inevitablemente.
Entonces nosotros estamos llamados a la revolución integral, a hacer un trabajo interior individual para autodescubrirnos. Solo el conocimiento interior puede reincorporarnos a la verdad, comprobar la verdad. ¿Y qué es la verdad? Aquello que nosotros comprobamos, ¿sí? ¿Cómo ustedes van a comprobar la verdad de las causas del sueño de la conciencia? Comprobando en la autoobservación de no identificación y de no fascinación. Cuando ustedes hagan su primera comprobación de no identificarse como vienen identificándose habitualmente y dejen de hacerlo, van a decir, wow, es verdad, funciona esta doctrina, este conocimiento, esta enseñanza. Solo es posible a base de trabajos conscientes y profundas reflexiones en el terreno de la vida práctica. La búsqueda de la paz, la felicidad, la libertad es legítima en el ser humano, ¿sí? Es como las comodidades. Todos tenemos derecho a tener comodidades, a tener nuestro dinero, ayudar a nuestra familia, etc. El reto, como hablamos, es no identificarnos con las situaciones pasajeras, ni con las favorables ni con las desfavorables. El hombre, el estudiante gnóstico aprende a estar siempre en el centro, no a estar en un balancín, no a estar en un péndulo, pasando de un lado para otro, en estados inferiores o de la alegría a la pena, del dolor a la tristeza de la satisfacción a la insatisfacción. No, hay que siempre estar al medio, ubicados, y eso nos va a dar una ecuanimidad, una sapiencia que no todo el mundo posee. Entonces podemos alcanzar esto a través del autodescubrimiento, conociendo nuestros defectos y eliminándolos, desarrollando nuestras virtudes y facultades latentes. Recuerden que esa chispa divina tiene muchas posibilidades, mucho potencial para que nosotros nos desarrollemos. Una orientación sencilla. A ver, levantó Magdalena la mano. Hable nomás, Magdalena, adelante. Díganos. Buenas noches a todos. Profesor, le pido disculpas porque estoy sin nada de batería, por eso no puedo encender la cámara. De hecho, corrí buscando mi cargador. No sé si me escucha. Sí, dígame nomás, díganos. Sí. Mire, yo estoy un poco complicada con la imagen que usted tiene tras fondo donde está Medusa. De hecho, la encuentro más que objetiva, es más subjetiva desde mi opinión. Porque, o sea, si usted menciona de que de alguna manera hay como una analogía respecto a la serpiente, de donde de alguna manera están nuestros defectos, nuestros deseos, pero esa imagen yo la encuentro como injusta de alguna manera, porque para que Medusa llegase a ser Medusa, ella vivió una vulneración de derecho, una violación previo a eso, y fue castigada por ser violentada sexualmente. ¿Me entiende? Entonces, desde mi opinión subjetiva, y acá hablamos como del filo de la navaja, de qué tan concreto vamos a ser o qué tanto es nuestra realidad, que nosotros vivimos siempre como dominados por el inconsciente más que por el consciente. Entonces, desde mi opinión, en la imagen, independiente que la haya hecho, no hay tanta subjetividad. Le da, y no quiero caer en el feminismo tampoco, por favor, para que quede súper claro. Creo que de alguna manera hay un empoderamiento respecto al poder sobre el otro en esa imagen, olvidándose la historia detrás de esa situación. Obviamente entiendo perfectamente la analogía de la serpiente a través de los errores y de alguna manera los deseos que no son manejados por el consciente. Pero desde mi opinión, a mí esa imagen no me la identifica como debiese ser en tomar el tema del raciocinio. ¿Me comprende? Excelente, sí. Desde mi opinión. Sí. Desde mi opinión. Entonces, es como bien, si vemos la historia detrás, esta imagen igual fue llevada más que nada por la injusticia y por el deseo de la batalla. ¿Me entiende? Más que considerar la opción de la historia detrás de esta convicción. Sí. Por eso, Magdalena, totalmente. Está excelente su aporte. Por eso es el desafío. Porque miren, lo que para una persona puede ser subjetiva esta imagen y otro lo puede encontrar con un conocimiento superobjetivo, la idea es que a través de la misma conciencia individual, particular, íntima, extraiga la enseñanza. Lo que sí le podemos decir es que
no se quede solamente con lo que en este momento la imagen le entregue, sino que manténgalo ahí, y la misma conciencia, el mismo trabajo con el tiempo, quizá le va a ir dando otras aristas, porque ese es el punto con la conciencia, con el despertar y con la ampliación de la capturación del conocimiento. Y ese es el llamado de, precisamente, del despertar de la conciencia. ¿Ya? Bueno, Muchas gracias, sigamos. profesor. Ok. Entonces decíamos, a través de esta doctrina gnóstica que se basa en los tres factores que conducen a la revolución integral de nuestra conciencia, el desarrollo de todas las capacidades humanas, lo resumimos en la eliminación de los defectos, en el nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual es algo mucho más complejo que lo vamos a ir desarrollando, pero tiene que ver con el sabio uso de nuestra energía y que lo vamos a ir, de hecho la próxima clase ya empezamos a hablar de eso, de este nacimiento segundo también le decía Jesús el Cristo a Nicodemo, que tenía que volver a nacer si quería entrar al reino. Y sacrificio por la humanidad. Y el sacrificio por la humanidad tiene varios aspectos, pero principalmente es con compartir y enseñar. ¿Enseñar qué? La doctrina del Cristo, pero la doctrina esotérica, porque la doctrina tradicional que conocemos, si bien le puede servir a una persona, hay muchas cosas que la gente a veces cae en dogmatismo y en un sectarismo poco comprendido. Entonces la invitación por eso es que es despertar la conciencia, porque hay un esoterismo crístico, hay un esoterismo cristiano. Hablábamos en las primeras clases de que Jesús el Cristo tuvo enseñanzas para el vulgo, para las masas, y tuvo una enseñanza secreta para un círculo íntimo. Y eso siempre se ha dado, se ha seguido dando a través de las escuelas secretas, a través de las escuelas de regeneración, y eso es lo que hay que ir incorporando, que hay que ir integrando para que nos sirva en nuestra propia vida y podamos ir despertando. Bueno, ahí está la imagen completa, y como resumen, los tres factores de la revolución de la conciencia es eso: morir, nacer y sacrificio. Estamos llamados a formar parte de una nueva cultura. La cultura gnóstica siempre ha existido, pero no es conocida. Bueno, para eso es este curso, para conocer la cultura gnóstica, para que nosotros seamos parte de una educación que sea orientada al despertar de la conciencia y que nos lleve a un cambio radical, no un cambio de apariencia, no un cambio superficial, sino que el verdadero avance espiritual interno es de fondo, no de forma. Nosotros vemos muchas veces que alguien que ingresa a una iglesia, por ejemplo, ya con solo cambiar su vestimenta, la gente piensa, uy, qué espiritual es. Y no, mientras nosotros no cambiemos internamente, nuestra psicología, nuestra forma de ser está en función o es la catapulta o el vehículo de expresión que hablamos de la personalidad, que está formada en gran parte de defectos, que estamos llamados a formar una personalidad que sea más afín al ser, una personalidad afín a la esencia, a lo mejor de nosotros, al florecimiento de virtudes, no vamos a poder ir despertando. Entonces, tenemos que hacer un trabajo intenso, un trabajo sobre nosotros, muy a largo plazo, muy en perspectiva en el tiempo, no verlo como como algo inmediato, porque no lo es, ¿ya? Bueno, segunda práctica. Ya hablamos de la práctica observador-observado, y la segunda práctica es la clave de sol. ¿Por qué se llama sol? Porque sol significa S de sujeto, O de objeto y L de lugar. Es una clave muy simple pero muy poderosa, que nosotros debemos aprender a recordarnos a nosotros mismos. Está relacionado con la autoobservación, por supuesto. Y la primera pregunta que nosotros vamos a acostumbrar a hacernos permanentemente, la mayor parte del tiempo, es ¿quién soy? Hacernos esa pregunta. ¿Quién soy en este momento? ¿Quién soy? ¿O quién está actuando? Porque quién soy implica no olvidarnos de nosotros mismos, autovigilarnos en cada momento, en cada segundo, estar en un estado de alerta en relación a los pensamientos, gestos, acciones, emociones, hábitos, palabras, etc. ¿Quién soy?
y no intentar responder intelectualmente, simplemente hacer la pregunta. La misma conciencia nos va a ir dando las respuestas con el paso del tiempo. ¿Quién soy en este momento? Ustedes que están como alumnos, oyentes, preguntando en este momento, ¿quién soy? ¿Quién está actuando en este momento? ¿Está actuando el alumno que hay en mí, el que quiere aprender, o está actuando otro personaje en mí? Que quiere, no sé, estar por un par de clases simplemente, a ver qué puedo aprender, tener la razón, etcétera. ¿Quién soy? ¿Quién soy realmente? Segunda pregunta, objeto. ¿Qué estoy haciendo? Objetivamente, ¿qué estoy haciendo? Cuando no fuimos capaces de darnos cuenta de quién soy en este momento, quién está actuando, por lo menos debemos hacernos la segunda pregunta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Objeto. Por ejemplo, la persona que está en Internet y no es capaz de darse cuenta de lo que está pensando, es decir, me gustaría ver una película, una serie o pornografía, y no se dio cuenta a nivel del pensamiento, ni de la emoción, del deseo, por lo menos cuando ya se puso a ver pornografía, darse cuenta, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, tomar conciencia en el que estoy haciendo y darnos cuenta de que quizá lo que estamos haciendo no está correcto. ¿Quién nos va a dictar lo correcto o lo incorrecto? La misma conciencia. Hay que aprender a escuchar la conciencia. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? L de lugar, ¿dónde estoy? También nos sirve para tomar conciencia. ¿Dónde estoy? Si el caballero no fue capaz de darse cuenta que le dio el impulso de beber, no se dio cuenta de de tomar conciencia de que con un trago quizás ya basta, pero se emborrachó y después se va, no sé, a un burdel, a un happy, o sea, un nightclub, a un club de noche donde hay eh, chicas que bailan y todo eso. eh, por lo menos, ¿dónde estoy? Puede que tome conciencia, ¿dónde estoy? ¿Me conviene estar aquí? ¿Está correcto que esté aquí teniendo a mi esposa en la casa, teniendo a mis hijos que me están esperando en la casa? ¿Dónde estoy? Y quizás si toma conciencia, entra un rayo de luz en ese momento, se para y se va a ir. ¿Me explico? Estamos dando ejemplos contundentes para que se pueda entender. Así como ese ejemplo contundente, hay otros ejemplos más pequeños, como estamos solos en la casa y nos dieron un ataque de gula. Tomar conciencia, ¿qué estoy haciendo? Ya me he comido, no sé, eh, por ejemplo, con las empanadas, ¿no? Me he comido 2 empanadas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Será que está bien? Hay que disfrutar, por supuesto, pero podemos disfrutar con un poquito más de conciencia, porque después vienen los ataques a la vesícula, como le pasa mucho, y las urgencias en estos días se llenan en los hospitales, ¿sabían ustedes? Por los ataques a la vesícula por tanta mezcla. Y eso es porque nos identificamos con las comidas, los tragos, las situaciones, las personas, nos fascinamos, nos dormimos totalmente y terminamos en urgencia. Entonces, próxima clase, el yo psicológico. Vamos a hablar del yo psicológico específicamente en la próxima clase. Y, y eso. Así que ahora los últimos nombres. Romina, adelante. Profe, buenas noches. Quería hacerle una preguntita antes de que se acabe la clase. Hágale, hágale. Hablando de la conciencia y de la mente, ¿qué pasa cuando una persona entra en coma durante un mes? ¿Qué pasa con su conciencia, con su mente? ¿Dónde está? Interesante pregunta. Mire, no somos profesionales del área de la salud, ni psiquiatras, ni nada, pero podemos dar una miradita muy humildemente desde el punto de vista doctrinal y gnóstico. Eh, lógicamente, no está consciente, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo. No hay conciencia. El estado de coma probablemente esté dentro de en el, en el
podamos definirlo en el no consciente, que están conectados, ¿cierto? Lo que sí podemos compartir y comentar es que mucha gente en esos estados de coma, después cuando despiertan o salen del estado de coma, cuentan cómo han tenido experiencias. Muchos cuentan que han salido en cuerpo astral, han tenido experiencias y eso les cambia la vida. Entonces eso es interesante porque significa que alguien que aprende a despertar su conciencia, así como podemos salir en cuerpo astral a voluntad, de forma consciente, si alguien lamentablemente llega a esos extremos por algún accidente, alguna enfermedad, y tenía el hábito y la facultad de hacerlo antes, va a poder investigar en los mundos superiores, los mundos internos, ¿cómo se llaman? Muchísimo, a pesar de que el familiar que está al lado está sufriendo, está viendo cómo está su familiar ahí en la cama, ¿cierto? En estado de coma, pero quizá él en los mundos internos está fascinado, averiguando, experimentando, comprobando muchos aspectos que para nosotros es un misterio aquí. Eso te puedo comentar. Entonces, quien no recuerda nada es porque su conciencia estaba dormida, me quiere decir más o menos. Ah, claro, claro. Muchos comentan que recuerdan sus experiencias extrasensoriales. Y otros dicen, no, si yo te escuchaba, porque muchos familiares le hablan, porque los médicos le dicen, háblele, 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 porque puede que eso le ayude a despertar. Y algunos comentan que escuchaban, no, si yo te escuchaba cuando tú me hablabas. Entonces, eso quiere decir que no todo el tiempo en estado de coma están totalmente dormidos. Algunos tienen momentos de percepción, auditiva al menos, ¿no? Y recuerdan eso. Ya, gracias, profe. ¿Quién más tiene por ahí? Mónica, Romina. Hola, buenas noches. Adelante, ¿no? Por ejemplo, o sea, con respecto a la pregunta que hizo la chica ahorita, yo soy enfermera de terapia intensiva y yo tuve un paciente que estuvo súper grave, tuvo como 3 meses, como decir, en coma inducido. Y cuando él despertó, él dijo que, o sea, él se vio, obviamente vio su cuerpo físico y veía a las enfermeras, veía a los médicos y todo. Y paseaba por toda la terapia intensiva. ¿Eh? Y después, obviamente, cuando despertó, o sea, recordó todo, o sea, toda esa parte cuando estuvo en coma inducido. Y yo también tengo otra anécdota que, por decir. Una amiga que se murió, yo tuve un sueño con ella, o sea, nos sentábamos en una mesa y ella me decía que le explicara qué le había sucedido porque no entendía. Entonces, o sea, es decir que en cierta forma, a pesar de que hay personas que están en coma inducido, salen obviamente en cuerpo astral y ven todo, pues obviamente, pero tienes que tener, o sea, cierta conciencia despierta para cuando despierte recordar eso. Recordar obviamente que saliste en astral, que está, o sea, que viste tu cuerpo físico y todo. Y por ejemplo, eso de que las personas que están o sea, en coma inducido, sí escuchan de verdad. Porque, o sea, nosotros sí hemos hecho muchas pruebas y yo siempre les decía a todos los familiares que le hablaran a los pacientes, hable de que ellos les están escuchando. O sea, siempre el paciente escucha y o sea, lo que se dice es que lo último que pierde el paciente, lo último que pierde es el oído. O sea, siempre está escuchando. De hecho, había médicos que decían,
o sea, le podían decir a uno que el paciente no escuchaba, pues porque tenía una lesión en tallo cerebral. Cuando hay una lesión allí, en el paciente es como decir, tienes una muerte, pues muerte cerebral, no escuchas, no te puedes mover absolutamente nada. Pero una paciente salió de un coma que según tenía, o sea, una lesión tan grave en cerebral porque tenía un traumatismo craneoencefálico y la persona, o sea, recordó que a ella le ponían una grabación de su hijo. Mire, Entonces, o sea, sí escuchan, los pacientes escuchan estando en coma. interesante, súper interesante. Gracias por compartirnos eso, Ana, que viene a apoyar lo que nos había preguntado la otra compañera. Vale, muchas gracias. Bueno, estimados, ¿quién más tiene ahí algo que comentar, preguntar, algún sentir? Mónica, adelante. Buenas noches. Mire, sobre el asunto que se tocó sobre los sueños. Yo soy una persona que todos los días sueña y comúnmente son pesadillas. Incluso una vez, escuchando la radio, había una persona que supuestamente era una persona que estudiaba los sueños. Y toda la gente llamaba, yo escuchaba siempre que llamaban a la gente, soñé con esto, soñé con agua, soñé con fuego. Yo le daba la explicación. Y un día me atreví a llamar, pero no le pregunté por un sueño, le pregunté por qué yo soñaba todos los días y eran mayormente pesadillas. Ya. Y no me supo responder. Y ahora, por lo que lo escuchó usted, es como que tomé conciencia de lo que me está pasando, de las cosas de los problemas que a lo mejor uno tiene y no ha tenido esa conciencia para verlo. Entonces, eso igual le quería preguntar a usted, ¿por qué me pasa a mí eso? Porque esto es una cosa, es agotadora. Yo todos los días despierto agotada. Es Bueno, como que mi cerebro no descansa. claro que sí. Y todos los días tengo una historia nueva para mi pareja, para mi hijo, porque en la mañana en el desayuno yo cuento todos los días mi película de terror, como que se puede. Bueno, quizás podría partir por ahí. Usted mismo lo ha dicho. Podría partir por no contar, porque la parte de los sueños es algo muy íntimo, muy personal, y como estamos en un curso de cierta forma esotérico, hay que aprender a ser esoterista, hay que aprender a ser ocultista de a poquito, ¿sí? Recuerden que todo tiene su misterio y probablemente porque uno es muy hablador a veces, porque el yo hablador también es un yo en nosotros, vamos a ir comprendiendo esos aspectos, y nosotros nos están probando siempre, los maestros, las fuerzas divinales, como queramos llamarle, nos están observando. Entonces, quizás podría partir con eso, no comentar. ¿Sí? Es como si alguno de ustedes empieza a tener alguna experiencia en cuerpo astral y sale conscientemente cuerpo astral, muchos con la emoción empiezan a contarles a todo el mundo y la verdad que eso no es aconsejable. Hay que como que aprender a ir de a poquito haciendo, aguardarse esas experiencias, ¿sí? Y lo otro, aplicar la práctica que vimos hoy día, la clave de Sol y la autoobservación, para que vaya tomando conciencia de todo lo que percibe durante el día, de todo, de cómo alimenta su conciencia, de lo que lee, de lo que escucha, lo que habla, etcétera, todas esas asociaciones para que deje, por ejemplo, de abonar, de alimentar esa parte y empiece a cultivar con todo lo que a usted le gustaría, con todo lo bello, lo armonioso. A veces uno es muy bueno para ver muchas películas de terror, o música inarmónica. Hay que empezar a cultivar esa parte, a cultivar la esencia. Hablábamos la clase pasada de aprender a escuchar o cultivar plantas, flores, todo lo que a usted le produzca armonía, tranquilidad, paz. Y empezar de a poco y tener paciencia. Y lo otro que con el tiempo también aquí vamos a enseñar a tener prácticas con las fuerzas divinas, o sea, las oraciones, las conjuraciones, todo lo que uno puede hacer en la noche para protegerse,
porque uno en la noche está muy expuesto a muchas cosas muy tenebrosas a veces. Entonces, uno aprende también en estos estudios, en este camino, a protegerse. La diferencia entre el mago blanco y el mago negro es que el mago blanco aprende a defenderse. No ataca, pero sí se defiende. Sí, yo tuve, bueno, falleció hace pocos meses un tío que practicó casi toda su vida en la noche. Ah, mire, la Y verdad que él me dijo lo mismo, sí, me dijo lo mismo que usted me dice ahora, que muchas veces yo estoy siendo atacada en los sueños Claro. y que me recomendaba también estudiar la noche, Sí, porque mire, eso a mí me iba a ayudar mucho. sí, aquí se entregan muchas prácticas, muchas oraciones, conjuraciones, que ya las vamos a ir entregando poco a poco para que uno pida protección, no solamente la noche, donde uno ande, cuando uno va a lugares muy densos, por ejemplo, a ferias, a conciertos, lugares con mucha gente, donde hay mucha gente, hay muchas entidades. Y uno tiene que aprender a protegerse, porque uno no va a estar encerrado en la casa. Uno no vive en una cueva, uno interactúa con la sociedad, con sus pares, etcétera, pero uno tiene que aprender a protegerse de todo. Así que paciencia, paciencia y parte por ahí. Eso. Muchas gracias. Cualquier cosa después recuerde que igual me pueda escribir por interno y vamos a ir aportándole más. Pero ahora por un tema de tiempo no nos alargamos más, pero es bastante interesante eso y da para más conversación. Pero algo hablamos. No sé si alguien más tiene que comentar algo, preguntar, si no ya lo dejamos por acá, son 10 para las 10. Les vuelvo a decir bien por estar conectarse hoy día, porque la mayoría ya anda identificado a esta hora y muchos fascinados. Así es que, como consejo, este fin de semana, úsenlo para conocerse, para estar alerta, disfrutar sanamente con la familia. Cualquier cosa me pueden escribir y nos vemos el próximo viernes, ¿ya? Próximo viernes, porque el lunes igual es feriado. Y si el 16, 17, 18, 19, el 20. Ah, no, el martes 20 nos vamos a ver. Martes 20. El martes 20. El lunes no, porque el lunes es feriado. ¿Para qué lo vamos a sacar ahí de su organización familiar y eso? Pero el martes sí. Ahí yo voy a avisar por el chat. Eso. Así que les mando un abrazo, que lo pasen bien el fin de semana, coman rico, sanamente, y estamos viéndonos. Un placer. Ya, gracias. Chao, Buenas chao. noches, felices fiestas. Chao, Gracias, que gracias. tengan un buen fin de semana. Gracias. Feliz fin de semana.